Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un caso de anorexia nerviosa purgativa para que conozcan cómo es en esta persona el proceso que se da sintomático y empecemos a notar que el síntoma guarda relación con la historia personal de ella. Esto lo cuento por si padeces un trastorno alimentario, que sepas que poner el foco en tu alimentación o en el cuerpo te va a alejar de lo que realmente tenés que trabajar, conocer y experimentar de tu historia que está alimentando el síntoma. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar este caso, que es un recorte del síntoma que esta mujer experimenta. Ella percibe y el disparador del síntoma es cómo el resto la trata y cómo ella se enoja por este trato que recibe de su entorno. Ella se enoja por cómo es tratada por su pareja y entonces no manifiesta o no comunica lo que le pasa, lo calla, lo guarda, no resuelve este conflicto interpersonal y entonces aparece casi inmediatamente este rasgo obsesivo compulsivo que la lleva a monitorear y restringir su alimentación junto con la actividad física. Voy a hacer un recorte acá, paréntesis, y a mencionar que la anorexia nerviosa muchas veces camina muy cerquita del trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, a veces es comórbido, ¿sí? Es interesante ver y rastrear esta patita, porque a veces trabajamos sobre la anorexia nerviosa creyendo que es una anorexia nerviosa, cuando en realidad tiraneamos un poquito más y nos encontramos con este otro trastorno de fondo y de base. En el caso de ella, la purga aparecía con la actividad física. Cuando ella hacía actividad física, entonces alivianaba todo este material no resuelto que aparecía cuando se enojaba con su pareja y de alguna forma se calmaba y retomaba su vinculación de una forma más complaciente, ¿no? Ella ya se sentía mejor, entonces él lo resolvía así. Entonces podríamos decir que hay como tres partes en su circuito sintomático. En principio, el disparador, el callar, el no resolver este enojo o el hablar con su pareja, hacía que apareciera toda esta rutina de restricción y de purga con la actividad física para después ser la persona o la mujer que ella consideraba que tenía que ser. Esta división y estas como tres instancias nos permitió revisar un poco más esta primera y trabajar con esta parte de ella que no comunicaba lo que en realidad le pasaba. Trabajar con trastornos alimentarios se hace mucho más sencillo cuando dividimos por partes o estados del ego y empezamos a indagar un poco más la función de estas partes o los aprendizajes que guardan de fondo. Esta parte de ella que guardaba y contenía el enojo, en realidad cuando pusimos el foco atencional sobre este enojo, no era un enojo hacia la pareja, sino que era un enojo que ella sentía hacia ella misma. Cuando empezamos a preguntar cómo era este enojo y por qué ella se enojaba con ella misma, lo que aparecía era: ¿por qué sos así? ¿Por qué sos así? ¿Por qué no podés? ¿O por qué no querés tener hijos con él? ¿Por qué no sos la mujer que él necesita que seas? ¿Por qué no sos una mujer que tiene la casa limpia? Bueno, todo lo que constituye la identidad de género femenina, que en los trastornos alimentarios tiene una presencia muy clara, ¿no? Muy marcada. Esto lo vamos a ver en lo que es la imagen, ¿no? Tener una cierta imagen corporal que responda a lo que se esperan que responda una mujer, ¿no? Esto hacía entonces que ella corrija todo ese enojo que no podía expresar a través de controlar su alimentación, la ingesta, que de alguna forma mantenía también su imagen corporal, y entonces hacía que sea finalmente la mujer que ella
suponía o esperaba que la pareja sea, ¿no? Rastrear un poquito más sobre ese aprendizaje que esta parte de ella sostenía de tenés que ser este tipo de mujer, hizo que pudiésemos encontrar la raíz del problema, digamos, ¿no? Que era el no ser igual a mis hermanos o mejor que mis hermanos y de esa manera complacer el mandato familiar, ¿no? De alguna forma esta parte había encontrado como una especie de solución a su creencia de yo no debería haber nacido, a mí nadie me quiso. Estas son las heridas de apego que guardan las personas con trastornos alimentarios. Y entonces la forma que aprendió para poder ser querida, amada y pertenecer a la familia fue ser el estilo de mujer que vio en su madre y en todas las generaciones pasadas, ¿no? El complacer a la figura o a la pareja con la que conviven. Un detalle también dentro de la historia de ella que no es menor y que hace a la complejidad del cuadro y que se desarrolle este síntoma en su adolescencia es que cuando era chiquitita sufrió abusos sexuales intrafamiliares por parte de un hermano mayor. En la adolescencia, cuando intentó comunicárselo y expresárselo a la mamá se retira de su cuarto, no le dice nada, cierra la puerta y se va. Ella entonces ahí entiende que no tiene que hablar, no tiene que decir nada, que genera conflictos si lo hace, si se comunica, entonces la mejor opción es callar, guardar y controlar todos esos sentimientos que emergen en su self. Ahora, no es menor el dato de que la madre sufrió abusos sexuales en la infancia por parte también de un familiar. Este es el caso, por ejemplo, que da cuenta del trauma transgeneracional que suelen venir dentro de las historias de las personas que padecen trastornos alimentarios. Por eso es muy importante que recuerdes que trabajar tu trastorno alimentario puede llegar a ser una forma de interrumpir un proceso transgeneracional que viene saltando de generación en generación y que quizás vos tengas la posibilidad de hacer algo al respecto. De hecho, yo creo que las personas que desarrollan trastornos alimentarios, por un lado tienen esta especie de obediencia al mandato que representa también en un sistema familiar el sistema social donde vivimos, pero por otro lado tienen todo un costado y toda una parte mucho más rebelde que no quiere eso, que está en contra de eso. O que quizás el conflicto sea esta fuerza, ¿no? Estas dos fuerzas que están opuestas y que quizás al resolverse, al dialogar, al integrarse, las opciones sean completamente distintas, pero el problema está en el conflicto entre partes que, a mi parecer, una responde al mandato social, cultural que se espera del género femenino, pero por otro lado tienen una parte como que protesta y está en contra de esto. Entonces, entender que el proceso sintomático de una persona con trastornos alimentarios está representando un significado que hay que conocer en la historia para reparar, indagar, actualizar, revisar y ver si uno finalmente elige esto o no, es muy importante para resolver la patología y entonces tener una calidad de vida con mucho mayor bienestar. Espero que sirva y que te invite a indagar entonces dentro de tu historia, si es que tenés un trastorno alimentario, entonces no es que le tenga que poner foco a la alimentación y a mi cuerpo, sino que le tenga que poner foco a aquello que generó o genera que esto ocurra. Muchas gracias.